Damos inicio al siguiente panel, valoración de la ley de insolvencia de persona natural no comerciante desde sus conciliadores. El objetivo de este diálogo que vamos a tener es contarles a ustedes un poco de primera mano cuál ha sido la experiencia, que conozcan ustedes esa parte humana de la ley de insolvencia. Somos nosotros y hemos sido nosotros los que hemos prestado el hombro para muchas de estas personas que vienen en una situación muy difícil. Este no solamente es un tema económico, es un tema que trasciende a la vida familiar, a la vida personal de cada una de estas personas que vienen pues buscando cómo resolver. Es cierto, como lo comentaban en el panel anterior, que existen dificultades, que hay cosas por mejorar y somos nosotros los primeros interesados en reforzar porque hemos conocido de primera mano también los beneficios y tenemos historias muy lindas que pues infortunadamente no todas las podremos contar, pero también hemos visto cosas muy positivas de la ley y queremos compartirlas con ustedes. Es importante aclararles que por el momento, digamos, la Cámara de Comercio de Medellín no ha implementado o no está, digamos, en este momento con los casos andando, pero sí han hecho un trabajo, sí han prestado asesorías, digamos, y nosotros día a día hemos venido orientando a esas personas interesadas. Nosotros queremos contarles acá en esta charla, digamos, cuáles son los beneficios para los acreedores y deudores que nosotros hemos percibido, cuáles son las primeras tensiones. Acá les vamos a contar un poquito más bien, si me permiten la expresión, ustedes entre comillas, como el chismecito de lo que ha pasado. Obviamente todo esto está guardado por el tema de confidencialidad, pero vamos a hablar con ustedes de toda esta experiencia y también cuáles son las cosas que nosotros pensamos que deben mejorar. Entonces, para los panelistas, en primer lugar quisiera que le compartieran a todas las personas quiénes creen ustedes o qué han visto ustedes del perfil del deudor que se acerca a la Cámara de Comercio, a nuestras cámaras de comercio, a buscar asesoría o a buscar ayuda en la ley de insolvencia. ¿Quiénes son esas personas que vienen y solicitan, digamos, en términos generales? Nosotros hemos recibido miles de consultas, pero uno podría identificar rasgos comunes en esas personas. Gracias, muy buenos días a todos. Lo que hemos podido evidenciar indudablemente, estamos hablando de persona natural, no comerciante. Indiscutiblemente lo centralizamos en el consumidor, básicamente en aquel que por sus actividades privadas tiene que contraer ciertas obligaciones. Pero sí quiero que se tenga en cuenta que no solamente podemos circunscribirlo a esta modalidad de consumidor que es en su mayoría quien se acerca a las cámaras. Nosotros tenemos en este momento experiencias y hemos tenido de agricultores y de ganaderos que se han acercado a la prestación de nuestros servicios en búsqueda de esa conciliación. Entonces aquí viene una dicotomía que toca tener clara y precisa y es establecer, ¿puedo asimilar que este trámite solamente va direccionado o debe entenderse como comerciante a aquel que desarrolla una actividad económica organizada, esto es, empresa? La primera inquietud es, hay que direccionarse hacia nuestro Código de Comercio y considerar quién es entendido comerciante en Colombia. Comerciante es aquel que desarrolla actos de comercio de manera profesional, permanente. Luego, ¿cuáles son esos actos de comercio? Entonces nos direccionamos hacia el artículo 23 para entrar a descartar quiénes no son comerciantes. Adicionalmente encontramos que la ley determina cuáles son los actos civiles
Y concretamente, y aterrizando el punto hacia el numeral cuarto, encontramos una sutileza que es muy importante tener en cuenta, porque los bancos particularmente enfocan y enfilan sus controversias hacia ello. Y es que dicen, si es un agricultor, si es un ganadero que desarrolla su actividad utilizando una empresa, vía la empresa, es decir, la actividad económica organizada que prevé el Código de Comercio en su artículo 25, lo califican inmediatamente como comerciante y estiman que el tema es materia de controversia. La precisión que hay que hacer sobre el particular es que la misma norma nos da la respuesta, el mismo numeral cuarto nos determina cuándo ese agricultor es o no es comerciante, cuándo debe entenderse que ejerce su actividad de comercio. Si simplemente se dedica a la siembra, recolecta su producto, así sea cultivando grandes extensiones de tierra, contratando trabajadores, tomando en arrendamiento maquinaria, es decir, a través de una empresa. Esta empresa es entendida por la norma como una empresa civil y lo calificamos como una persona natural no comerciante. La sutileza está en que si él transforma ese producto a través de la empresa, la misma norma nos determina que ahí sí está ejerciendo una actividad de comercio. Gracias. Chico. Bueno, en el panel anterior, pero primero pues quiero agradecer a las cámaras que nos hayan invitado y felicitarlas por la calidad que ha tenido el Congreso, y creo que vamos a sacar un montón de propósitos buenos, como la formación del comité de que se habló ahora. Ustedes observarían que en las estadísticas Antioquia no figura. Yo creo que es la primera vez que oigo una estadística y Antioquia ni la mencionan. En Medellín solamente un aula y la notaría octava prestan el servicio de trámite de insolvencia a la persona natural no comerciante. Entre los dos en 5 años han tenido 100 casos y de los 100 casos han firmado 35 acuerdos. O sea, es irrisorio. Yo creo que la herramienta ha fracasado. Con todo el cariño que tengo al doctor Luis Guillermo, le bregamos mucho cuando inventaron la ley 1380. Y hay un detalle bien interesante: en la ley 1380 sí había un capítulo para los agricultores, que claro, que son los más grandes. Ese detalle es interesante. En el Código General del Proceso, que prácticamente se reprodujo la primera parte de la ley 1380, no se incluyó el tema de los agricultores. Yo creo que habría 1000 causas para decir que la herramienta es un fracaso y es un desastre, pero creo que hay una principal, y es haber pretendido una nueva reglamentación, inventar la insolvencia de la persona natural como algo distinto. Yo creo que el problema se llama insolvencia y el problema se llama en un momento determinado liquidación, y esto lo venimos trabajando desde el Código de Comercio del año 71, y entonces dicen que si la persona no es comerciante, entonces que esto es distinto. Yo creo que el fenómeno es el mismo básicamente, con algunas diferencias. Me perdona si me demoro un poquito, pero creo que es importante ambientar que es que el desconocimiento de la materia debe ser una de las causas principales para que no se maneje bien o para que no se utilice. Alguna vez un
directivo en Medellín me dijo: sembra un cafetal en esa finca. Yo era un muchacho y le dije: no, es que a mí no me convence mucho el café. Me dijo: siembre café, que en cualquier plaza de Colombia hay 5 montañeros que saben sembrar café, recoger café, arreglar café y vender café. Si hemos hecho todo un cúmulo de conocimiento profesional alrededor del concordato, del decreto 350, de la ley 550, de la ley 1116, etcétera, ¿por qué simplemente no repetimos en el Código General del Proceso lo que existía en el decreto 1400, en el anterior Código de Procedimiento Civil, que remitía a las normas del concordato? Entonces, y de la liquidación, y el procedimiento y la tecnología era exactamente la misma. Cambiaba naturalmente la dirección del proceso. El uno lo tenía la Superintendencia de Sociedades y el otro lo tenía el juez civil del circuito. Como el juez civil del circuito vive tan congestionado y no es capaz de resolver los temas, maravilloso que se acuda a los centros de conciliación para un trámite rápido y ágil. Pero creo que si el procedimiento fuera simplemente remitido al que todos sabemos manejar, esto funcionaría mucho más fácil y sería más utilizado. Bueno, muy buenos días. Soy conciliadora de la Cámara de Comercio de Cali. Primero que todo, de verdad como que pedir perdón públicamente por las cosas que se han hecho mal hechas en Cali, pero quiero decirles que hay un grupo de profesionales que estamos sacando la cara para dignificar este trámite, porque si algo tiene esta ley es que para mí es la ley más humana que se ha podido hacer. ¿Qué personas se acercan a los centros de conciliación? La persona del común, la persona de a pie, cualquiera de ustedes que puede estar aquí sentado, ¿sí? Cualquier profesional, cualquier ama de casa, cualquier persona que quiso emprender una empresa y fracasó, cualquier persona que haya fracasado en su matrimonio, porque una de las mayores causas para uno cesar en sus pagos es el divorcio, ¿sí? Cualquier persona que no supo manejar sus finanzas, que tuvo un sobreendeudamiento, cualquier ciudadano de a pie. Esas son las personas que en realidad se acercan a este trámite. Es realmente, diría yo, la ley más humana y la ley que tiene corazón. Por eso nosotros como conciliadores tenemos un rol muy distinto a los mismos conciliadores en derecho y a los mismos roles que tiene un árbitro como tal, porque nosotros como conciliadores somos mediadores, pacificadores, ¿sí? Aquella persona que en ese momento se pone en el lugar de ese deudor sin ser una persona lógicamente que se va a ir solamente a favor del deudor. Sí quiero de verdad y darle las gracias de que me hayan invitado, porque para mí desde el momento en que conocí este trámite he tenido la obligación tanto profesional como moral de poderla promulgar, porque si algo he visto a través de las entrevistas que he hecho a nivel nacional, he entrevistado más de 400 personas en el país. Fui la que empecé los trámites de insolvencia en Cúcuta, donde hay causas externas que lo dice la misma norma, ¿sí? Que llevan a la persona a esta cesación de pagos. Llevé 30 trámites de insolvencia en Cúcuta, de los cuales esos 30 casos en la Cámara de Comercio de Cúcuta, todos están en acuerdo de pago. Entonces, como bien lo decía ahora el doctor Luis Felipe, este es un trámite que es negociación de deudas y que en determinados casos llegaría a una liquidación patrimonial.
y de una vez dejar muy en claro, y lástima que se haya ido el doctor Luis Felipe, pero la mayoría de gente, y te podría decir que el 99.8% que he entrevistado, todo el mundo quiere pagar. Todo el mundo quiere pagar. Todo el mundo quiere honrar sus obligaciones. He encontrado gente haciendo entrevistas donde veo que son 4 personas en la familia, les estoy hablando de personas profesionales, ¿sí? Donde veo que su ítem de alimentación para 4 personas y sin que la esposa trabaje es un rublo de 450.000 pesos. Y le pregunto, te estás equivocando, o sea, aquí tiene que haber una cifra mayor, pero él está totalmente al día con sus obligaciones. ¿Y qué me responde el Señor? No, es que eliminamos una comida diaria para poder cumplir con nuestras obligaciones bancarias. Entonces, se están haciendo las cosas mal hechas, pero no por los deudores, por culpa de nosotros. Tenemos que implementar y mirar desde atrás qué es lo que está pasando. Nuestras facultades de derecho no tienen clase de ética profesional. Tenemos que empezar a mirar qué son los valores que les estamos inculcando a nuestros estudiantes de derecho. Porque yo creo que ninguno de nosotros que estamos aquí hemos tenido un profesor en ninguna facultad que nos enseñe cómo hacer una trampa, jamás. Somos nosotros. Gracias. Quisiera hacer una complementación a esa magnífica exposición que recoge exactamente lo que nosotros vivimos acá. A título de anécdota, recuerdo que dentro de la negociación de uno de los trámites, digamos el tema humano que convenció incluso a las entidades financieras, sobre las cuales quiero hacer más adelantico un respetuoso comentario, fue el que este deudor sacó de su morral unos tenis y los bancos lo estaban acosando y le decían: es que usted tiene que mejorar su propuesta, así no nos sirve, tiene que alcanzar el rasero que la ley establece de 5 años, que es el que acoge particularmente el abogado enviado por los bancos. ¿Y por qué 5 años? Podrían ser más, podría ser menos, es lo que la ley establece, que fue un término caprichoso. Y él sacó de su morral unos tenis y expresó: para poder cumplir con lo que ustedes quieren, yo acepto la situación, disminuyo el transporte que cobija un rubro 200.000 pesos y voy a utilizar estos tenis que les exhibo a ustedes para poder desplazarme a mi trabajo caminando y en bicicleta y poder ahorrarme ese rubro. Y ahora sí quiero, este era simplemente el tema anecdótico, el complemento que quería hacer a la observación de la doctora, direccionado hacia, y no quiero que se entienda que exista ninguna animadversión hacia los abogados de los bancos, sino que simplemente ellos son unos terceros a quienes no les duele la situación, porque son acreedores cuyas decisiones dependen de unos comités que fijan unas políticas específicas y ellos no son realmente los receptores de esos dineros que van a recaudar los acreedores, como sí puede ser el que le prestó la plata a la amiga, compañera de trabajo, que le prestó la plata y que no la puede ver recaudada. Regularmente la composición de las obligaciones se observa que un gran ingrediente que lo compone son las obligaciones bancarias. Y yo me he preguntado cómo es posible, y este fue el primer caso que nosotros vivimos aquí en la Cámara de Comercio que me fue asignado. Nuestro primer deudor insolvente fue un muchacho de 24 años de edad. 24 años, a lo cual llamaba poderosamente la atención, pues entender cuáles habían sido las causas que podían llevarlo a una insolvencia siendo aún estudiante y no haber empezado aún su vida laboral. Y la razón que se encontró fue cierta falta de determinación o las políticas absolutamente flexibles que acogen las entidades financieras. Y este muchacho, que era muy bien parecido, exitoso con las mujeres, amante de la rumba,
invirtió, le fueron asignadas de todas las instituciones bancarias que estuvieron presentes en la negociación de las obligaciones, todas le habían entregado una tarjeta de crédito y el monto de las obligaciones ascendía a 92 millones de pesos. Con esto quiero invitar a las entidades bancarias para que reflexionemos, porque es cierto que hay que culturizar financieramente al deudor. El deudor también es responsable dentro de este proceso, pero las entidades financieras son profesionales y están capacitadas para poder calificar la capacidad de endeudamiento de un deudor. Gracias y mil disculpas. Gracias. Bueno, de estas intervenciones, lo único que yo quisiera resaltar y que he aprendido personalmente es que cualquiera de nosotros o de nuestros familiares podría llegar a estar en una situación de las que vienen estas personas, porque a cualquiera nos puede cambiar la situación de un momento a otro. Quiero que ahora nos cuenten un poco en ese mismo marco como cuáles son las consecuencias que ustedes han visto para estas personas de encontrarse en una situación económica de todo tipo. Y también en esa misma idea nos cuenten también por qué ellos a veces se demoran. Nosotros, digamos, es muy raro que las personas vengan acá, o de las consultas que yo realizo, vengan, digamos, con una mora muy temprana o previendo. Casi todos vienen cuando esto está, digamos, ya en el techo, las deudas son gigantes, cuando, como lo decía el doctor Manuel y el doctor Luis Guillermo, decían, es que vienen para evitar el remate. Digamos, yo particularmente tengo otra apreciación, pero quiero que ustedes nos cuenten por qué se espera tanto, por qué y qué consecuencias tienen estos deudores que sufren. Bueno, las consecuencias para mi concepto de los deudores son el tema, vamos, de las llamadas telefónicas que hacen las entidades de cobranza, porque los bancos pues delegan esto a casas de cobranza y llaman hasta los domingos, ¿sí? Entonces, esto genera en consecuencias en el deudor de un estrés, de insomnio, de baja productividad donde estén laborando, crisis familiares, pero terribles. O sea, terribles es que la mayoría de los casos, cuando se presenta una crisis familiar por la situación económica, llega como consecuencia un divorcio o una separación, el sufrimiento de los hijos, ¿sí? Entonces, ve uno que cuando la persona se somete a este trámite y que no lo busca a tiempo es porque no hay conocimiento de la norma. O sea, ni nosotros mismos como abogados conocemos el trámite como tal, que está dentro del mismo Código General del Proceso en el título cuarto. Lo desconoce, yo creo que un 90% de los abogados no han leído nunca el título cuarto del Código General. Entonces, tiene unos beneficios, allí me iría yo a la parte de beneficios. Vamos, yo estoy escribiendo en una columna en el periódico El País cada 15 días, solamente hablando del trámite de insolvencia, y me llamó el jefe de redacción del País cuando se publicó la primera columna y me dijo, Adri, quiero que sigas haciendo esto porque con la primera columna ya le salvamos la vida a un deudor. Porque me lo mandó el jefe de recursos humanos de una multinacional, un operador de la empresa, llegó a mi oficina y había intentado ya suicidarse por deudas que tienen solución, ¿sí? Porque eran deudas bancarias, y el señor lo entrevisté unas 2 o 3 horas. Pues en casos así uno como conciliador y como asesor tiene que dejar aparte ese tema de que uno es abogado, uno se tiene que volver una de las cualidades para ser conciliador en insolvencia y para ser asesor es aprender a escuchar, ¿sí? Y después de que lo escuché y le mostré que su tema tenía solución, que podía pagar sus acreencias en 36 meses, ¿sí? Que no tenía necesidad de separarse ni de dejar todo su trabajo y pensar en suicidarse, ese hombre salió totalmente feliz de mi oficina. Entonces, pues yo creo que es la mayor satisfacción que podemos tener nosotros como abogados, sabiendo
que estamos ayudándole a las personas a salvar la vida, a dignificar su familia, ¿sí? Porque este trámite en su primer artículo lo dice que el objetivo de este trámite de insolvencia es la normalización de la vida crediticia del deudor, y esa normalización habla de todo su entorno familiar, ¿sí? Porque un deudor está crucificado por la sociedad. No sé si algunos de los que están aquí presentes han estado en una crisis económica, ¿sí? Han vivido esa situación de no poder cumplir con sus obligaciones. Yo lo estuve y le doy gracias a Dios de que me haya hecho vivir esa situación, porque pienso que Dios tenía un propósito en mi vida, y era de que viviera un calvario muy tenaz sola con mis 2 hijos, ¿sí? ¿Para qué? Para que aprendiera de esa escuela, y haber dejado de ejercer mi profesión por 16 años y volverme a entregar mi profesión después de que fui abogada de todas las entidades bancarias en Cali, a ponerme en el otro lugar y a entender la situación de cada uno de los deudores que llegan a mi oficina. Entonces, en realidad el rol del conciliador aquí es tan importante. Yo le doy gracias a Dios de profesores que tuve maravillosos, como la doctora Diana, como el doctor Alfredo Revelo, que fue mi maestro en conciliación, donde en realidad yo lo que hago a veces como ese rol de conciliadora, y hay un video bellísimo que presenta el doctor Alfredo en sus clases, que es el de David Garre, dice: el conciliador debe volverse un seductor de la conciliación. Y eso es lo que tenemos que hacer en medio de una audiencia, volvernos unos seductores para convencer a todos esos acreedores de que no hay ninguna obligación que se está inventando ese deudor, de que todo es totalmente real, y demostrar que hay una situación real en esa persona y que su capacidad de pago es esa. No importa que se vaya más de 10 años, pero esa persona quiere honrar sus obligaciones y quiere evitar una liquidación patrimonial. Sí, hay muchas causas para que la gente se demore. Casi siempre el detonante es las actuaciones del acreedor. El sector financiero, por ejemplo, tiene un engaño mental según el cual él nunca tiene la culpa. El 90% de las veces el crédito fue mal otorgado, y por eso se llegó a esa situación. Recuerdo mucho, por ejemplo, cuando yo era muchacho y cobraba cartera bancaria, yo también pasé por ahí, doctora, se cobraba la cartera bancaria, y entonces en Conavi encontramos que se le exigía a la persona 5 veces el valor de la cuota como ingreso mensual para darle el crédito de vivienda. Y entonces venían y traían el dato de la hija y del uno y del otro, y el estudio del crédito no era bien hecho, y evidentemente había un momento en que fracasaba. La otra cosa es que por los procesos concursales de comerciantes se ha ido creando en la sociedad una imagen distorsionada de que esto es una actitud sinvergüenza, no ética, no elegante en todo caso, en fin. Y entonces las personas siempre esperan a ver si se ganan el baloto, si la tía Miami sí presta la plata, incluso cosas que uno como conciliador, pues para convencerlos de que están esperando una quimera, algo que nunca se va a dar, pero las personas aguantan. El problema de los procesos ejecutivos, ese es un detonante importantísimo, porque muchísimos abogados tienen una visión extorsiva del proceso ejecutivo. Entonces, te voy a embargar tal cosa, te voy a hacer tal daño, si es el contrato de arrendamiento, te voy a tirar los corotos. Yo no sé si aquí digan así,
te va a tirar los corotos a la calle, y van y piden medidas cautelares donde más daño produzca a la persona deudora. Entonces le embargo el sueldo y entonces vienen el enorme número de compañías que por eso sancionan al empleado, en fin. Entonces, ¿por qué se demoran tanto? Ante todo, por la pena social. Yo creo que es muy importante, doctora, usted que está haciendo difusión, que le expliquemos a la gente que el que pone la cara, para decirlo antioqueñamente, el que pone la cara ya pagó la mitad. Evadir, eludir, esconderse, demorarse, nunca será bueno. El crédito cada vez estará más en mora y el acreedor estará cada vez más bravo. Tenemos que convencer a la gente de que acudir a estos mecanismos de solución es algo positivo, es algo que muestra su calidad personal. Máxime, si como lo han dicho ustedes y es mi experiencia también, la persona lo que quiere es pagar, arreglar sus problemas. Pero hay una connotación social muy grave frente a estos procesos y nosotros tenemos que hacer todo lo posible por cambiar esa imagen. Tendría dos cosas adicionales que agregar, y es que además de ese tema social hay un aspecto de personalidad. Hay ciertos egos que no permiten aceptar que está frente a un eventual fracaso. Y ver las cosas desde ese punto de vista realmente no resulta positivo, porque yo podría decir desde mi experiencia que una de las situaciones positivas de la negociación de las deudas está en que por primera vez se sientan en una misma mesa y en un mismo lugar tanto acreedores como deudor. Entonces yo como acreedora individual empiezo a sentir que ese deudor no quiere satisfacer mi obligación, se me está escondiendo, no me paga, pero desconozco cuál es su verdadera situación. Cuando iniciamos la audiencia de negociación de deudas, pues existen demasiadas tensiones porque es un deudor al que lo quieren matar la totalidad de sus acreedores. Y antes de iniciar la audiencia yo me reúno con el deudor y le digo, mire, la insolvencia como tal es un daño, o sea que aquí no va a encontrar a ningún acreedor receptivo, salvo que haya una relación de familiaridad, su mamá, sus hijos, etcétera, pero no la va a encontrar. Escuchemos, permitamos que los acreedores se desahoguen, hagan ese proceso de catarsis que necesitan y que conozcan su situación. Ya van a entender cuál es el monto de todas las obligaciones que usted tiene, cuál es el disponible que tiene para pagar, y eso empieza a generar un ambiente donde, como decía la doctora, el papel del conciliador es crucial. Y es restablecer la confianza que alguna vez hubo entre ese deudor y ese acreedor, mostrándole esa realidad e invitándolo a motivarlo a esa celebración del acuerdo. Y la segunda situación que demora los trámites es el desorden que nos acompaña a casi todos los colombianos. El trámite exige que haya una organización donde yo conozca cuál es mi situación financiera, mi situación económica, tenga a mano y localizados los documentos para poder suministrar toda la información que el trámite exige. Entonces, sentarse a llenar la solicitud y a cumplir con los requisitos que el 539 establece no es un trámite sencillo. Eso es una causal también de demora para la iniciación del trámite. Gracias, doctores. Sí, digamos, aunado un poco a lo que estaban comentando los panelistas, quiero contarles que, digamos, uno percibe que la mayoría de los deudores tienen una esperanza de que la situación pronto se va a resolver. Eso es muy común. Las personas me dicen, no, yo pensaba que yo en 2 meses conseguía empleo.
El promedio en Colombia para un profesional conseguir empleo está más o menos entre 12 y 14 meses. Déjenme decirles, entonces, digamos, los ahorros puede que no aguanten ese periodo. Y otra cosa es el tema de la negación. La negación, yo he tenido deudores que me dicen, a mí me llegaban los extractos y yo los escondía, yo no los volví a ver. Yo les decía, pero pues la deuda no se va a desaparecer. Y otro tema que dice la doctora Luz Helena, que es importante, digamos, porque esto también se volvió una pedagogía para nosotros de hacer cultura económica. No tenemos en Colombia cultura económica. Hace poco, yo interesada en estos temas, vi es obligación de las entidades financieras, de la superfinanciera, hacer formación económica en los ciudadanos. ¿Y saben ustedes qué decía el responsable? Que para eso habían sacado unos comerciales, no sé si ustedes los vieron, el de la gorda Fabiola, que dice que con la plata paga y esa es nuestra formación económica. Entonces que hay que tener cuidado y que si entonces digamos no existe. De las personas que ha atendido, yo creo que me caben en este dedo, en esta mano y me sobran dedos los que vienen con toda su situación financiera controlada. Cuánto ganamos, cuánto gastamos, etc. Entonces eso es importante para que lo tengamos presente. Doctores, como el tiempo está un poco apremiado, pero sé que es importante el contarles a ustedes que este procedimiento, ya lo han reiterado, es como un híbrido, ¿no? Tenemos una parte negociada en los centros, pero también tenemos que acudir a la jurisdicción muchas veces. Entonces sería interesante que ustedes cuenten un poco esa experiencia que hemos tenido cuando enviamos objeciones, cuando se presenta esa posibilidad de que exista dentro del trámite, remitir a que se salga de esa instancia que ustedes controlan el procedimiento. Si quiere empezamos por la doctora Luz Helena y nos hablamos. Gracias, doctora Marcela. Encontramos que una de las necesidades que tiene el acreedor o de los propósitos, tal vez sea la expresión más adecuada, es tratar de deslindar de este trámite esa negociación de deudas. Entonces empezamos a encontrar, y yo nuevamente quiero ofrecer disculpas con los representantes de las instituciones financieras, pero son particularmente ellos, en mi experiencia profesional, quienes buscan a toda costa presentar cualquier desacuerdo que ellos tengan como una controversia o una objeción. Entonces, la primera objeción se circunscribe básicamente y es recurrente a que ese deudor no es comerciante y arrancan todas las construcciones jurídicas y disquisiciones precisamente derivadas pues de esa falta de unidicidad del proceso como se aplicaba en la ley 222. No importaba si era comerciante, no importaba que no lo fuera, simplemente el hecho de ser comerciante o no serlo, lo que entraba a determinar era quién era la autoridad que conocía de ese trámite o a quién correspondía. Entonces, pues estos abogados de instituciones financieras a todo regularmente se oponen y yo entendería o lo que he podido apreciar es que básicamente hay dos razones. Una, pues el que ya no les interesa, su deuda está castigada, ellos no son realmente dolientes y en muchas oportunidades, si existen bienes, pues el tema del descargue no les parece interesante y hay posiciones egoístas. Nosotros, ¿para qué vamos a negociar y vamos a favorecer a los otros acreedores si nosotros tenemos una garantía hipotecaria? Entonces, con lo que hay es suficiente, estamos mejor ubicados y es suficiente para pagarnos y los acreedores quirografarios dejarlos de lado. Entonces, esto quiere decir que es un trámite donde hay que sensibilizar tanto al deudor para que pague, porque realmente nosotros aquí en el centro nos preocupamos muchísimo por la celebración de los acuerdos, porque
hay que honrar las obligaciones, pero en muchas oportunidades, queriendo ese deudor pagar, se enfrentan a que los acreedores son quienes se resisten a que esas posibilidades de pago se puedan dar. Lástima el tiempo, porque uno podría hablar pues varios días de esto. Hay diferencias con el procedimiento de los comerciantes que hacen muy agresiva la posición de los acreedores en los procesos de las personas naturales. Uno de ellos es el fin del acuerdo. En la ley 1116 el acuerdo es homologado por la superintendencia. Entonces hay cierta certeza de la legalidad del acuerdo, hay un control de legalidad que al acreedor le da mucha tranquilidad. En el de la persona natural no, salvo que yo demande ante el juez la revisión del acuerdo para que lo declare ilegal. Pero si la mayoría lo aprueba y no hay reclamación ante el juez, entonces no es revisado. El control de legalidad lo haría el conciliador, ¿cierto? Debe hacerlo el centro. Bueno, pero eso no está suficientemente reglamentado y es una de las causas que hemos encontrado para la agresividad del acreedor. Eso también es consecuencia de no haber dado aplicación a las normas sobre mayorías de la ley 1116. En la ley 1116, cuando la mayoría está conformada por los créditos internos o por créditos vinculados, entonces se exige otro 25% sobre los demás acreedores. Y entonces es bastante difícil montar la trampa de los amigos que votan conmigo. Entonces, el juez se ha convertido en una segunda instancia. El proceso es de una instancia, debiera terminar en un acuerdo, pero el juez lo revisa. Si el juez homologara u otra autoridad homologara, entonces tendríamos una posición mucho más favorable, sobre todo las entidades financieras. Siempre hablan de la falta de legalidad de estos acuerdos y de que hay abusos y de que hay créditos falsos, etcétera. Entonces, yo pienso que esa es una de las causas importantes para que la intervención de la justicia sea un problema. En Medellín, la UNAULA afirma que las idas al juzgado no demoran menos de 8 meses. Entonces, si un deudor de regular buena fe, porque de mala fe pues haría otra cosa, pero de regular buena fe, veta, por ejemplo, el acuerdo y entonces se va para donde el juez y eso dura 1 año y medio allá. O el acreedor amigo objeta los créditos y esto suspende 1 año, el proceso. Yo creo que la imbricación de la justicia siempre será difícil de manejar, y si la segunda instancia es un juzgado municipal absolutamente congestionado por procesos ejecutivos, como dijo el doctor Luis Guillermo, no vamos a tener el apoyo para que la celeridad y la facilidad se den. Bueno, voy a hablar como a nivel personal de la pregunta que hace la doctora. Yo he llevado más o menos unos 70 procesos, 70 trámites de insolvencia, de los cuales como conciliadora ninguno se ha ido a objeciones ni a controversias. ¿Por qué? Porque ahí es donde juega el rol del conciliador. Primero, hay muchos fallos, tanto de jueces aquí en Bogotá como en Cali,
donde dice que el control de legalidad, ¿sí?, para decir si esa persona es comerciante o no, le corresponde es al conciliador. El juez no tiene que resolver esa situación como tal. Y ahí es donde de pronto juega ese rol importantísimo el asesor en insolvencia, porque nosotros también nos tenemos que volver factores productivos para las cámaras de comercio, para los centros de conciliación. Nosotros no podemos estar como conciliadores esperando a ver cuándo nos nombran en un trámite. O sea, nosotros también podemos hacer ese rol de asesor, ¿sí?, y lógicamente que a la Cámara, de acuerdo a su lista, nos nombre un conciliador como tal. Entonces tenemos que tener ese factor de productividad también para los centros de conciliación. Entonces a mí me encanta mi rol de asesora en insolvencia. Entonces, en el caso que les digo, solamente he tenido, y no como conciliadora, sino como asesora, 2 casos en todos los que he llevado que se han ido a objeciones. ¿Y han sido por qué? Porque 2 bancos, entre ellos, se pusieron a discutir sobre la prelación de créditos en cuanto a una prenda y un crédito quirografario como tal, ¿sí? Y otro en el caso de un señor que es socio gestor en una sociedad comandita simple, que los que sabemos de derecho comercial, el gestor es un administrador, el socio gestor no es un comerciante. Y eso lo discutimos dentro de la misma audiencia, ¿sí? Quedó organizado el tema de que él no era comerciante, se fue a objeciones porque ese deudor quería pagar más una deuda que tenía en la DIAN. Entonces la DIAN dijo que no, que él solamente pagaba el 50%, nosotros queríamos que él pagara el 100% de esa obligación y eso está en un juzgado. Entonces, yo quiero es que de pronto los conciliadores que estamos acá tengamos muy claro que ya hay fallos donde nosotros tenemos ese control de legalidad en cuanto a la calidad de esa persona como comerciante o no. Y mirar el tema, lógicamente, de las objeciones, que yo creo que las podemos resolver dentro de la misma audiencia. Es que yo veo un afán a veces en los conciliadores porque en la segunda audiencia ya se resuelva, o sea, quieren dejar el tema tirado si es que esto es un procedimiento de 2 meses. Tenemos 2 meses y se puede suspender la audiencia cada 10 días para evitar que esto se vaya a juzgados. Entonces, vuelvo y enfatizo, el conciliador, el asesor, tienen que ser tan cuidadosos, tan detallistas con el tema de la solicitud, que vamos, me doy cuenta de casos donde la persona es disque comerciante porque tenía una cámara de comercio de hace 10 años que el negocio ni siquiera nunca existió, pero que está en un papel en la cámara de comercio. Esa persona no es comerciante. Entonces, por eso ese asesor tiene que preguntarle muy bien a esa persona que se acerca y decirle, cuéntame si alguna vez tuviste algún negocio, alguna vez alguien te dijo, vení, seamos socios en esto y esa vaina nunca funcionó. Entonces simplemente mandarlo, vaya a la Cámara de Comercio, revise esto, miremos el código que usted tiene en estos momentos en el RUT. Hay gente que en determinada situación cambió su código porque iba a prestar un servicio comercial, pero no es comerciante. Entonces por eso es tan importante el detalle y el cuidado. Y por eso no es una entrevista que uno le va a hacer a un deudor de media hora, vení, te cobro una consulta de 200.000 pesos y chao y nos vimos. No, por Dios. O sea, en esto yo pienso que, vamos, el rol de los centros de conciliación es tener a una persona experta, como lo es aquí la doctora, que tenga el tiempo suficiente para poder entrevistar a esa persona, ¿sí? Y darle esas luces a esa persona para que no se vaya a ir a una controversia, ¿sí? Que porque es comerciante por una Cámara de Comercio de 10 años, que no lo hace comerciante como tal. Una pequeña precisión para cerrar este trámite que me parece muy importante para todos asesores y conciliadores es tener en cuenta que la competencia que tiene este juez civil es simplemente residual y las normas, la ley es muy clara cuando dice que solamente se tramitarán como objeciones las que contemple el mismo título.
Y las objeciones están previstas es simplemente entre el deudor y el acreedor, cuestionar situaciones como si es comerciante o no es comerciante no debe hacerse. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como conciliadores ahí? Frente a ese tipo de discusiones, indiscutiblemente buscar llegar vía una conciliación a que exista un acuerdo, pero si ese desacuerdo subsiste, ello con el propósito de no entorpecer el ambiente de la negociación, pero si ello subsiste, simplemente terminar negando la prosperidad de esa objeción para no convertir toda situación que no verse a lo que la norma expresamente dice como una conciliación, como una objeción que incluso puede acarrearnos a nosotros sanciones disciplinarias e incluso hasta penales. Muchas gracias. Gracias. Pues infortunadamente se nos acabó el tiempo. Nosotros podríamos quizás escribir libros completos de experiencias, de casos, pero digamos nuestro compromiso con ustedes y con todas las personas que están y los ciudadanos es trabajar y continuar generando alianzas para buscar fortalecer, digamos, la ley de insolvencia y que realmente nosotros podamos prestar un servicio, al menos en nuestras cámaras, con toda la idoneidad, con toda la calidad humana, para que todas las personas pues, que en algún momento lo requieran puedan acercarse a nosotros. Doctora Luz Helena, doctora Alonso, doctora Adriana, muchas gracias por su participación y comentarios, que estén muy bien. Muchas gracias a las intervenciones de los doctores.